capítulo 6. Ahí es donde, sí, Efesios 6. Ahí es donde nosotros nos quedamos pendientes. Efesios 6, del 1 al 4. Dice, hijos, hijos, obedeced a vuestros padres en Jehová, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Nos habíamos quedado en Efesios 6:4, ¿verdad? Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Entonces, la ira, el provocar a ira, pues muestra la condición de los padres y los hijos. Pues un hijo que cae en la ira, o un padre que le provoca la ira al hijo, es porque lo que está moviendo es ira. Y si está moviendo ira, pues, ¿por qué se mueve la ira? Porque la ira va muy asociada a la desobediencia. Pero la desobediencia, entonces, ¿de dónde viene la desobediencia? Viene la desobediencia, si se genera, si se mueve la ira, si se mueve la desobediencia, ¿de dónde viene la desobediencia? Pues la desobediencia viene de la desconfianza. Y la desconfianza, claro, viene de la confianza, de saber en quién confiamos. Y lo que confiamos o en quién confiamos, no es en quién confiamos, no solamente es en quién confiamos, sino que desde la creación, desde Génesis, nos damos cuenta de en quién se confía. Entonces, fácil. ¿En quién confía Adán y Eva? ¿En quién tenían para confiar? Solamente tenían para confiar en ellos y tenían para confiar en el Señor. Aparentemente. Pero en realidad confiaban. Entonces, esa es una cualidad de la juventud. Y mire, y eso es interesante porque con eso podemos contestarnos por qué es tan importante la juventud. ¿Y por qué fue tan importante para Dios la juventud de los primeros
de los primeros seres humanos. Porque resulta ser que no les hizo como niños, sino ya les crió, o ya les formó, les formó, ya como un poquito más grandecitos. Así que la confianza, la obediencia y la confianza es lo que nosotros tenemos que, a veces nosotros que tenemos que separar. Obediencia y confianza, porque la obediencia y la confianza van de la mano. Si nosotros promovemos obediencia y no promovemos confianza, ¿qué estamos generando? Desobediencia e ir. Y claro, ¿y cómo la confianza, uno se da cuenta de la confianza, es por a quién siguen? La confianza genera seguimiento, ¿verdad? Entonces, le gustaría seguir los padres, la cualidad de los padres, la característica de los padres es, ¿qué dicen los padres? Sígame, sígame. Usted como padre, ¿qué les diría a sus hijos? Sígame, les diría sígame. Ah, ¿qué opina? Sígame, les diría sígame. No, sígame en los buenos. Entonces usted es que esa es la desobediencia, esa es la confianza, exactamente. Les diría, sígame. Entonces, ¿por qué les enseñó obediencia si no les enseña confianza? Claro, por eso, mire, por eso, escuche, el pueblo, estamos a vísperas de la Pascua, a un mes de la Pascua, claro. Y el pueblo de Dios, ¿cuán bueno era para obedecer? Buenísimo, pues. No, buenísimo. Por eso siempre tenemos que hacer, o tenemos que recalcar. El pueblo de Dios, ¿cuál fue el pecado? Obedecer. Obedecer o desobedecer. Eran buenísimos. Claro, obedecer, pero no confiar. ¿Por qué? Porque vivieron en un pueblo en donde, qué les decían los de ese pueblo? ¿Qué les decían los de Egipto? ¿Qué les decían? Obedezcan, obedezcan, obedezcan. Entonces, obedezca. Por eso, mire, por eso usted tiene que, si va a oír prédicas, lo que sea, no, más que eso. Si usted quiere, si usted quiere ser cristiano, o mejor dicho, si usted quiere seguirle a Cristo, tiene que elegir si le va a obedecer o va a confiar, o las dos cosas. Entonces, Adán y Eva no tenían opción. ¿A quién, a quién tenían que obedecer? ¿En quién tenían que confiar? En el Señor. Y sin embargo, ¿le obedecieron o no le obedecieron? Claro que le obedecieron. Pero ¿confiaron o no confiaron? ¿Y qué pasó cuando no confiaron? Dios, a ver, entonces, Dios les crea, como cuando usted tiene 12 años, y la semana anterior eso es lo que comentamos, eso es lo que hicimos. Cambiar, hacer nuestra transición de los 12 años, antes de que venga la Pascua, como Cristo Jesús la hizo. Antes de la Pascua, Él ya hizo la transición. Para que en la Pascua, ¿qué haga? Complete la transición. ¿Y cuál era la transición? Obedecerle al Padre o confiar en el Padre. Entonces, la confianza de Cristo Jesús y la confianza suya, ¿qué movieron? ¿Movieron desobediencia o movieron confianza? Entonces, en esta semana, ¿usted qué movió? ¿Desobediencia o movió confianza? Pues, imagínese, ya no llovía ni por nada, pero el momento que usted ve las lluvias y ve por una semana, para mí eso es confianza. Porque la confianza genera confianza, pues. Y la confianza no es cuánto yo confío. ¿Cómo se mide la confianza? En eso mismo, pues, sígame. Entonces, la misma palabra, sígame. Sígame, ¿a quién le dijo Cristo Jesús? Le dijo a los discípulos. ¿A quién le dijo Cristo Jesús, sígame?
Le dijo al joven rico. ¿Y el joven rico qué dijo? ¿Confío o obedezco? Entonces, ¿cómo confío? ¿Qué no, ¿cuál es el elemento que nos dio Dios para confiar? El elemento se llama esto, mire, el elemento se llama nuestros padres. Así que, ¿alguna pregunta? Ah, faltaba lo de Adán, ¿no es cierto? Lo de Eva. ¿Por qué no le obedecían? ¿Por qué no le obedecieron a Dios? O mejor dicho, ¿por qué desobedecieron a Dios? ¿Por qué desconfiaron? Por el mismo motivo porque después Dios desconfió de ellos. El momento que confió, ¿en dónde estaban? Est- Estaban con él. El momento que se generó la desobediencia, la confianza y la desconfianza y la ira, ¿a dónde tuvieron que ir? ¿Ya? Entonces, usted, la misma situación. Usted en su casa, ¿qué genera? ¿Genera obediencia o genera confianza? ¿Por qué no quiere que le siga? ¿Por qué los padres quieren que le obedezca y no quieren que le siga? Es la característica de todos los papás. Todos los papás, la característica es, obedéceme para que no vayas por donde fui yo, para que no vayas por donde fue tu abuelito y para que no vayas por donde fui yo. ¿Ya? ¿Sí o no? Entonces, cuando hay toda esa desobediencia en su vida, ¿usted qué tiene que decirles? A los hijos, a sus hijos, confía en ti mismo. Tiene que decirle, obedéceme, obedéceme porque yo ya sé que te va a pasar. Obedéceme, bebé. Desde pequeñito, obedéceme, bebé, obedéceme. Te vas a caer, te vas a quemar. Obedéceme, tienes que obedecerme, bebé. ¿Y los hijos qué hacen cuando son pequeños? ¿Qué hacen? ¿Le obedecen o hacen todo lo contrario? ¿Ya? Pero un niño, ¿cuánto confía en el papá? Y el papá, entonces, por eso viene Cristo Jesús y de niño, ¿cuánto obedeció a los padres? ¿Cuánto confió? Pero a partir de los 12 años, ¿en quién tenía que confiar? Tenía que confiar en él mismo y en su verdadero padre. ¿Ya? Entonces, imagínese que usted a un niño, como a un niño en la casa, yo por ejemplo, en la casa, en la casa, les digo, en la casa, tengo que referirme, ¿no? Porque tengo niños pequeños. En la casa les enseñamos a perdonar. Pero digo, ¿cómo le vamos a enseñar a perdonar a un niño si un niño necesita perdón? No, pues, no, para eso a un niño mejor lo que les enseñamos, sí, enseñamos a perdonar, está bien. Pero a un niño lo que necesitamos enseñar es acercamiento, pues. Exacto, encuentro. Entonces, si se enojó, si yo me enojé con él, entonces, a ver, ¿me permites acercarme? Acerquémonos. Y esto ya genera confianza, ya genera unidad. Pero con todo esto, imagínese lo que sucede en la mente de un niño o lo que sucedió en su mente cuando a usted de niño le enseñaron obediencia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la adolescencia cuando le generaron obediencia? En la, cuando le metieron a un niño, a ver, ¿por dónde le mete obediencia a un niño? Imposible. Un niño no está hecho para obedecer. Un niño, un niño está hecho para confiar. Entonces, si usted le metió la fuerza, la obediencia, de joven, ¿cómo va a ser ese? Ah, va a ser desconfiado. Ah, ya le cachó. Ya le cachó. Entonces, cuando es desconfiado, ¿qué va a hacer cuando es desconfiado? Cuando es desconfiado, ¿cómo nos damos cuenta que un joven es desconfiado? ¿Cómo nos damos cuenta que una mujer es desconfiada? Por- Exacto. Porque no pueden delimitar, porque no pueden determinar su espacio, no pueden determinar su identidad. Esa es la situación.
Entonces, la desconfianza, ¿qué va a mover? Desobediencia. ¿Y la desobediencia qué va a mover? Va a mover ira. ¿Y la ira qué va? ¿A quiénes le va a mover en la adolescencia? ¿A quiénes va a mover la ira? ¿A quién va a mover la ira? Va a mover a la ira. Entonces, nuevamente, el papá de un adolescente, ¿qué va a pasar? Yo no tengo adolescentes, pero yo no quiero que me van a mover la ira, pero yo no, yo no me voy a meter en ira. O ni siquiera les voy a meter en ira. ¿Ya? Por eso, esta semana estamos completando el 12º mes para aprender a mover. ¿A quién? Aprender a mover a los padres y aprender a mover a los hijos. Porque el espíritu de Elías vino a cambiar y a mover el verdadero espíritu. ¿Para qué? Para que los hijos de desobediencia vuelvan a la justicia. Eso es lo que dice, ¿no? El espíritu de Elías. ¿Para qué está el espíritu de Elías? Para que vuelva el corazón de los padres a los hijos. Pero en medio de eso hay un paréntesis, o mejor dicho, hay un punto clave. Padres a los hijos. Pero más abajito el paréntesis dice, para cambiar de la desobediencia a la justicia. Es decir, padres, hijos, y en la mitad la desobediencia, ¿qué va a generar? Padres que no son padres e hijos que no son hijos, porque estos en lugar de ser padres, ¿son padres de quién? Son padres de la desobediencia y de la ira. Y estos hijos son hijos de qué? De desobediencia y de ira. Y entonces, con la desobediencia y la ira, ¿qué confianza? ¿Qué cree que va a hacer? Entonces, ay, sí, va usted a un adolescente. ¿Qué cree que va a hacer el adolescente? Todo lo que le diga al adolescente, ¿qué hace? ¿Qué hizo usted? ¿Hizo o no hizo lo contrario? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué hizo lo contrario? ¿Por qué hizo lo contrario? No confío en ti. Punto. No, se acabó la niñez. Yo no confío en ti. Y ahí viene, ¿confío en ti o confío en mí? Exacto. Si yo confío en mí, si yo confío en quien confía en mí, voy a seguirle. Y ahí sí voy a decir, sígame, porque yo confío en quien confía. Porque yo no confío en mí, sino confío en quien confío en mí. Y yo sigo, no sigo al que seguía en la juventud, yo sigo. Ah. Entonces, cuando usted tenga la capacidad de decirle a un joven, de decirse a usted mismo, de cambiar ese chip y decir, confío en mí mismo porque yo confío en Dios y Dios confía en mí. Ahí sí se está devolviendo la juventud. Y el momento que se devuelve la juventud, ¿qué pasa? Ya se le acabó la juventud. Ya se le acabó la juventud. Y viene ya la edad madura. ¿Y confía en usted? Ya no confía. ¿Cómo va a confiar? Estoy viejito. Sí. Entonces ya, ¿y qué va pasando? Pierde confianza. ¿Pierde confianza en quién? Pierde confianza en el mundo. Pierde confianza en el mundo, qué bueno. Pierde confianza en la juventud. Pierde confianza, pierde confianza en él mismo, pierde confianza en su trabajo, pierde confianza en su familia, pierde la confianza en su fuerza, pierde la confianza. ¿Y qué genera cuando pierde la confianza? Cualquier parecido con la realidad. Eso, eso les pasa. Y después ya pasan lo de más años. ¿Y qué pasó? Generó desconfianza e ira, pero ya está viejo hasta para la ira y desconfianza. ¿Y qué pasa cuando ya está viejo? Y han venido los años. Entonces, la desconfianza no es
¿Cuánto? No es quién soy yo, quién es Dios. La desconfianza es en dónde estoy parado. ¿En dónde está parado Dios? Está parado en la confianza. Ahora, segunda cosa, ¿está parado en un sitio de confianza? Sí. Es el sitio de más confianza. Entonces, ¿en dónde está? En un lugar de confianza. ¿Está haciendo las cosas confiables? Sí, sí. ¿Y qué le dice a usted? Bueno, Cristo Jesús, a todos, ¿qué les dijo la palabra? ¿Qué les dijo? ¿Cuál fue la palabra mágica de Cristo Jesús? Confía. La palabra fue sígueme. ¿Y quién le siguió? ¿Todos qué querían? ¿Obedecerle o querían confianza? ¿Qué hacemos, Señor? Pero no te vamos a seguir. Así que lo mismo fue al joven rico. Fue el joven rico y muy confianzudamente fue y hizo todas las cosas. Por eso vemos una semana muy bendecida. Y yo bendigo sus vidas porque si nosotros podemos ver la confianza de Dios en la tierra, en nuestra tierra, si podemos ver la confianza de Dios en su palabra y su palabra, podemos estar seguros de que por cada gota de lluvia que cae en la tierra, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando por cada gota de lluvia que cae en la tierra? ¿Qué pasa? ¿Perdón? Uh, eh, Se, se, se acaban los vacíos. Se acaban los vacíos. Aunque sea bacterias y bichos se genera. Claro, eso es confianza, porque hasta los bichos se mueven por eso. Pero nunca, así como la lluvia cae, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Por cada gota que cae, algo regresó. ¿Y qué cree que está esperando que Dios regrese? ¿Bichos o hijos? que se, que se le, que se levanten y demos el paso a este 12 hombres. Pero en medio de esto, eso decíamos, tenemos una fecha muy importante, 14 y 15. Son fechas importantísimas. 14 y 15 son fechas importantes porque son fechas de la Pascua. Pero resulta ser que un mes antes de la Pascua, el 14 y el 15, ¿qué hay el 14 y el 15? Hay Purim, ¿sí? Y la fiesta de Esther. Y eso es lo que hoy compartíamos el viernes, pero es lo que también tenemos que hacer. Pero tenemos que, a todo esto, tenemos que mirar, ¿qué pide Dios? ¿Qué pide el apóstol? Dice, mire, ¿a quién debe obedecer? Entonces aquí ya le pusimos el aspecto en blanco y negro. Ahora le ponemos el aspecto en colores. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. ¿A quién tiene que obedecer? Bueno, nadie contesta. Siguiente, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Sí ven? Parece lo mismo, pero no es igual. ¿O es igual? ¿Encontró la diferencia? ¿A, a quién tiene que dar gloria? Ah, perdón, honra es sinónimo de gloria. ¿A quién tiene que dar honra? Al que confía en nosotros. No, ahí dice. Espera, espera. Cambiémosle, pues, ¿no es cierto? Dice, hijos, honrar a vuestros padres. ¿Dice o no dice eso la Biblia? ¿Ah? No dice eso la Biblia. Dice, obedece. Dice, honrar a tu papá y a tu mamá. Pequeña, gran diferencia. ¿Por qué? Primero, obedecer no es lo mismo que honrar. Y segundo, lo más importante,
padres no es lo mismo que papá y mamá. A ver, se va a toda la Biblia, se va atrás, se va a todo, desde el primer mandamiento. ¿Por qué no les dijo, honren a sus padres? ¿En qué versículo dice? Aquí lo que está citando es toda la Biblia, todo lo que hizo Dios, todo lo que dijo Dios. Dijo, tienen que honrar. ¿A quién? Por separado, por separado. Honra a tu padre, honra a tu madre, pero obedezcan, obedezcan a vuestros padres. ¿Cuáles son los padres? Primerito, ¿cuáles son los padres? Los padres de la... ¿Cuáles son sus padres? ¿Ah? Segunda cosa, ¿sí? Si nosotros estamos terminando el año, estamos volviendo al espíritu de Elías, tenemos que volver. ¿A dónde tenemos que volver? Tenemos que volver al primer mandamiento. Porque tal cual es el primer mandamiento. Si usted tiene el primer mandamiento, ¿qué tiene usted? ¿Qué tiene usted si tiene el primer mandamiento? Bueno, ¿cuál es el primer mandamiento? Pues, ¿cuál es el primer mandamiento? Pero aquí le dice que es honrar. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ser santos. Pero aquí le dice que es honrar. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos, pero aquí. Entonces el que tiene el primer mandamiento, ¿qué tiene? Tiene honra. El que tiene el primer mandamiento, ¿qué tiene? Tiene todos los mandamientos. El que tiene el primer mandamiento, ¿qué tiene? Tiene cabeza. ¿Ah? Tiene padre, tiene identidad. Ah, el que tiene, escuche, el que tiene el primer mandamiento, el que tiene el primer mandamiento tiene padres. El que no tiene el primer mandamiento, ¿qué tiene? Amén. El que no tiene el primer mandamiento, ¿qué tiene? Papá y mamá. Ahora, ¿qué es papá y mamá? ¿Cuándo dejan de ser papá y mamá y se convierten en padres? ¿Cuándo tienen el primer mandamiento? ¿Cuándo son santos? ¿Por qué este es el primer mandamiento? Porque este mandamiento tiene promesa. ¿Cuál es la promesa? Que le vaya bien en todas las cosas. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que tenga vida y le vaya bien. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que tenga unidad. La promesa es que tenga santidad. La promesa es que sea cabeza. La promesa es que sea hijo. Entonces, el primer mandamiento con promesa resulta ser que les devuelve ¿qué? ¿Qué le devuelve la promesa a usted? Claro. Entonces, ya le cachó. ¿Por qué les dice es el primer mandamiento con promesa? Porque la promesa es pacto. ¿Ya? Entonces, cuando hay pacto, ¿quién está de por medio? El Espíritu de Dios. Cuando está de por medio el Espíritu de Dios, ¿quién está ahí? Está la cabeza, que es Cristo Jesús. Y cuando está la cabeza, que es Cristo Jesús, ¿en qué se transforman los papás? Se transforman en padres. Eso es lo que dice. Obedecer a vuestros padres en el Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Señor de qué es? Señor de la promesa. Señor del primer mandamiento. Señor de la unidad. Y de ahí sí, ¿qué sucede? La obediencia, ¿en qué se transforma?
¿Los padres en qué se transforma la voz de los padres? Se transforma en una. Entonces, cuando está en el Señor, eso, aquí lo que le dice, no le dice obedecer. La palabra, facilito, mire. La palabra, ¿qué se necesita para obedecer? ¿Qué se necesita? Se necesita confiar, exactamente. ¿Cómo? ¿Cómo voy a confiar? Si uno, ¿a quién honra? Y el otro, ¿a quién honra? Hay una palabra dividida. Claro. Ahora, buena pregunta. Si dejas padre y madre, ¿a dónde tiene que ir? Si deja padre y madre, ¿por qué deja padre y madre? ¿Por obediencia, por obediencia o por confianza? Por juventud, por confianza. ¿A quién deja de seguir? ¿A padre, a madre? ¿A cuál padre y madre hay que va dejando? Exacto. Cuando papá y mamá son papá y mamá, ¿quién está de por medio? La desobediencia, la obediencia, la desconfianza, la ira y todos los demás. Entonces, ¿a quién les dice? ¿Dejar padre y madre o dejar padres? Y nosotros pensábamos que no sabíamos facilito que honrar padre y madre, que obedecer padre y madre es siempre lo mismo. Dejad padre y madre, porque ¿qué les falta? ¿Qué le falta a papá y mamá? ¿Qué les falta? ¿Qué le falta? No, mire lo que le falta. ¿Qué le falta? Promesa. Si le falta promesa, ¿qué le falta? Le falta todo. Le falta todo. Si le falta promesa, le falta lugar. Entonces usted va a decir, no tengo esposo, no tengo esposa. No importa, no tengo esposo. Chévere. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hacer unidad. Y para hacer unidad, ¿qué necesita? Necesita dejar padre y madre. Y devolverles ¿qué? Devolverles exacto, devolverles la honra. ¿Y cuál es la honra? Para volverse, para ir a dónde. Entonces, ¿en dónde tiene que estar? Porque no es cuánto confío en Dios, sino en dónde estoy. ¿En dónde está el que tiene honra? ¿En dónde está? Claro, pues. Está en el lugar en donde está Dios. ¿Sí o no? Pero ¿cuál es la característica del lugar en donde está Dios? Fácil, pregunten. La tierra de Dios tiene dos características, ¿sí o no? Desde Éxodo les dice, mi tierra, esta es mi tierra, allá quiero llevarles a esa tierra. ¿Cómo está esa tierra? ¿Cuál es el problema de esa tierra? ¿Qué tiene? Tiene padres y madres. Pero yo estoy ahí y les voy a llevar a la tierra. ¿Para qué les voy a llevar a la tierra? ¿Para qué? Exacto, porque es la tierra de la promesa. ¿Cómo era la tierra de la promesa? ¿Cómo es la tierra de la promesa? La tierra de la promesa es la tierra de la mayor cantidad de demonios, de la mayor cantidad, pues la tierra de Canaán. ¿Sí o no? Y sin embargo, Dios les dice, es mi tierra, es la tierra de la promesa. ¿Por qué? Porque Él está exacto. Porque Él está ahí confiando que porque no ha cambiado la tierra ni ha cambiado Él. Y está confiando que los que vengan, quienes sean, padre y madre, o sean padres. Padres. Y los padres, y entonces la característica de la honra, ¿cuál es? ¿Qué les devuelve a los padres la honra? Les devuelve el primer mandamiento. ¿Qué les devuelve, le devuelve a papá y mamá la honra? ¿Qué le devuelve? Le devuelve identidad, Pero para eso, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer los padres para eso? Obedecerles a sus padres o seguir al hijo. Entonces, usted, ¿a quién está obedeciendo?
¿Le está obedeciendo a sus padres o le está siguiendo al hijo? Cuando le sigue al hijo, ¿qué pasa cuando le sigue al hijo? Usted se transforma en hijo. Claro, es un círculo vicioso. Entonces, confío tanto en mi papá, confío tanto en mi mamá, pero no confío en Dios. Porque ¿en dónde estoy parado? Estoy parado en la misma tierra de ellos. ¿Y la tierra de ellos cómo es? Es una tierra cananea de división. Y de todos esos ídolos. Entonces, viene, y claro, y para esto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que caminar. Pero ¿cuál es la confianza? La confianza es que usted está caminando por donde alguien ya caminó. Por donde alguien está caminando. ¿Y para qué está caminando ese alguien? Para devolverle, exactamente, para devolverle a usted. Entonces, cantamos hermoso, 1000 generaciones. Entonces, ahora, ¿qué hace la gloria? ¿Qué hace la gloria? Mire lo que hace la gloria. Mire lo que hace la gloria. La gloria dice, gloria, gloria a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿A quién pertenece la gloria? A Dios. A Dios pertenece la gloria. Y dice, Dios no comparte la gloria con nadie. No, claro que no comparte la gloria con nadie. Y sin embargo le dio la gloria al Hijo. Y sin embargo el Hijo le dio nos dio a nosotros la gloria. ¿Para qué? Para no compartirla, sino para llevar a la gloria. ¿A dónde? Claro, para llevar la gloria al lugar de la gloria, pues. Entonces la gloria, el lugar de la gloria, ¿en dónde nos lleva? En ese lugar. Ahí está la gloria, pero no es una gloria compartida, pues la gloria de todos. No sé si me explico. Honra por si acaso, honra, todo el mundo le honra y le respeta a su madre y a su padre. Pero gloria determina el lugar de la gloria. Adán y Eva, ¿confiaban o no confiaban? No confiaban. ¿Vivían en la gloria o no vivían en la gloria? Dios, ¿estaba en una tierra de gloria o no estaba en la tierra de gloria? Si Él estaba ahí, ¿estaba su gloria o no estaba su gloria? Cuando desconfiaron, les metió a su tierra. Cuando desconfiaron, ¿qué les dijo? ¿Qué les hizo? Vayan a su propia gloria. Aquí en lugar de gloria es diferente. Vayan a seguir obedeciendo al padre de la ira y al padre de la desobediencia. Y al padre de la desconfianza. ¿Por qué el lugar de la serpiente en dónde es? En el lugar de la gloria. Pero la gloria, ¿qué le hace a la serpiente? Le hunde, le aplasta. La gloria, ¿qué hace a los hijos? Ya, exacto. Entonces, sí, entonces todo lo que usted pensaba, uy, qué trabajado, uy, qué pesado. ¿Qué tal? ¿Qué tal que fuera gloria? ¿Qué tal que es gloria? ¿Qué es gloria, pues? Mi yugo fácil, mi carga fácil, mi yugo fácil, mi carga ligera, ¿no es cierto? Pero mi gloria pesada, ¿ya? Y todo lo que te pesa, ¿para qué va a ser? Para levantarte si es gloria. ¿Qué va a levantar? Entonces, ¿qué va a levantar la gloria? ¿Qué levanta la gloria? Hijos, ¿qué levanta la gloria? Honra, ¿qué levanta la gloria? Pacto, ¿qué levanta la gloria? Ve, ve. Efesios 6:3, ¿qué levanta la gloria? Para que te vayan bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Ah, ¿qué hace la gloria? La gloria prolonga y acorta. ¿Cuánta gloria tenemos nosotros? O mejor, como hijos. A ver, vamos a obedecer. Obedecer a vuestro, perdón,
honrar a tu padre y a tu madre. Ya, honrar a tu padre y a tu madre. Nuestro papá y nuestra mamá, ¿cuán prolongadas están en nuestras vidas? ¿Cuán prolongados? O nuestros padres, ¿cuán prolongados están en nuestras vidas? La canción lo dice. La canción lo dice, ¿no es cierto? La canción lo dice. ¿Qué le dice la canción? Serán de bendición los hijos de los hijos por 1000 hasta por 1000 generaciones. ¿Qué? Así de prolongado. ¿Qué? ¿Quién conoce una generación tan prolongada? Claro, para que hayamos venido, nosotros somos parte de esa generación prolongada. ¿Ya? Pero ¿cuántas divisiones han tenido que ocurrir para que estén aquí? ¿Cuántas? Entonces, muchísimas. Y la gloria que hizo Dios, ¿qué hizo? La gloria dividió padres. ¿A cuáles padres? Al padre de la ira, al padre de la desconfianza, para que usted no camine por esos caminos de desconfianza, de ira, por esos caminos que caminaron sus padres, por esos caminos que le enseñaron, por esos caminos que le enseñaron a que obedezca, porque todo eso que obedecieron, ¿qué sucedió? Todo eso le generaba desconfianza, porque no podía seguir esos caminos. Así que se necesita para obedecer. Para obedecer, ¿qué se necesita? Se necesita, exacto. Para obedecer se necesita, el primer requisito es confianza. Segundo requisito, si usted tiene confianza, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todo. No, antesito de ese, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Shema. Escucha. Escucha. ¿Sí? Y lo interesante, que incluso en la palabra, en el contexto griego, la palabra en hebreo es Shema. ¿Y Shema? ¿Qué es Shema? Shema es unidad. Shema Israel. ¿Qué tiene que oír? ¿Qué tiene que oír, qué tiene que oír Israel? ¿Por qué Dios es Shema? Porque Dios, ¿qué es? Dios es Padre. Dios es pacto. Dios es promesa. Dios no es padres. Porque Shema ¿qué tiene Shema? Shema tiene Shem. Y por eso algunos dicen que aman a Hashem. Pero Hashem será papá y mamá. ¿Ya? Y entonces la cuestión es a qué escucho, en qué confío y en dónde estoy. Si es Shema y es uno con Dios, ¿en dónde está Dios? ¿En dónde está? Está en el bien, está en lo bueno. El bien y lo bueno es la ausencia de problemas. No. Entonces, es prolongamiento. ¿Prolongamiento de qué? Prolongamiento de lo que tiene que prolongarse. Prolongamiento de la confianza, pues. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nosotros vivimos? ¿Por qué nosotros morimos? ¿Por qué Cristo Jesús vino? ¿Para qué? Para devolvernos la confianza. ¿Cuál es nuestra confianza? Nuestra confianza en los cielos. Nuestra confianza no es en lo que confiamos, sino en nuestra confianza, es nuestro lugar de confianza. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Por qué usted está aquí? Porque confía en Dios. Y si confía en Dios, ¿saben qué va a pasar si se muere? Sí, igual voy a estar en el lugar de él. Pero ¿qué va a pasar si vive? Si vive, ¿qué tengo que hacer? Tengo que devolverle la gloria a Dios. ¿Cuál es? ¿Qué tengo que devolverle?
Tengo que devolverle el Shema, que tengo que devolver a Dios. Tengo que devolverle la unidad, que tengo que devolverle a Dios. Ah, exacto. Padre y madre. Honra. Claro, honra. Pero ¿cómo les honro? Obedeciéndoles lo que ellos desconfianzan o devolviéndoles a Cristo mi unidad y mi camino. Entonces, ahí sí se genera. Ahí sí se genera lo que se genera en la juventud. A ver, ¿de qué me hablas? ¿De qué me hablas? ¿Dónde está tu Dios en el que confías? ¿Dónde estás? ¿A dónde nos has llevado? ¿A dónde me has llevado? A ver. Y resulta ser que ahí sí salen a relucir todas las palabras de obediencia o de desconfianza. Pasan los años. ¿Cuántos años de cristiano tiene? ¿Cuántos años de cristiano tiene? ¿Ya? Pregunta, ¿y confía en Dios? Ahora confía en Dios. Ah, confía. Ah, confía. Confía en Dios. Solo está Dios. Diosito, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pero da el paso. ¿Le gustaría dar el paso por tierra de Canaán? ¿Le gustaría dar el paso por tierra de médicos? ¿Le gustaría dar el paso por tierra de pobreza? ¿Le gustaría dar el paso por tierra de riqueza? ¿Por dónde le gustaría dar el paso? No importa por dónde el paso. Igual tenemos que dar el paso. Porque ¿cuál es nuestra confianza? Exacto. Perdón. Amén. Mira, amén, que todo lo que hace es glorioso. Y toda la gloria de Dios lo que hace es levantar, prolongar lo que tiene que levantarse y prolongarse. Pero para eso a veces tiene que hacerme pasar por las cosas que tienen que hundirse, porque resulta ser que mis padres y yo hemos seguido levantando cosas que debían estar hundidas. Entonces, ¿qué es santidad? Pregúntele a Cristo Jesús, ¿qué es santidad? ¿Qué es santidad? Santidad, sí, santidad es llevar toda la promesa, el peso de la gloria, hasta, hasta a papá y mamá que estaban muertitos, para devolverles papá y mamá muertitos y levantarles ¿qué? Levantarles paternidad, aún aún desde el hueco más grande. ¿Hizo o no hizo eso? Entonces, ¿para qué tenemos el Espíritu Santo? Escuche, el Espíritu Santo tenemos para levantarnos, porque ni siquiera Cristo Jesús no se levantó sin el Espíritu Santo. Y el momento que dice levantarnos, ¿qué es? ¿Que tenemos que meternos con Cristo Jesús? No. ¿Quién tiene que quedarse en el hueco? Lo muerto. ¿Quién tiene que quedarse en el hueco? Lo colgado, exacto. Entonces, por eso, mire, aquí tenemos. Claro, tenemos que enterrar palabras muertas, obviamente, pero que tenemos que devolver palabra y espíritu vivo. Amén. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Resulta ser que estamos en el día 14 y 15. ¿Qué cosas se prolongaron al tiempo de Esther? Primero, no lo vamos a leer, o vamos a leer los pasajes correspondientes. Primero, ¿quién era Esther? ¿Hija de quién era? Esther era hija de nada más y de nada menos que de Saúl. Llegó al 11º mes, ¿verdad? ¿Quién era Saúl? Era rey. ¿Qué más? Era ungido. Bueno, llegó Esther
Y en el día 14 y el día 15, ¿qué hizo? Obedeció a Saúl u honró a su padre y a su madre. Pregunta, claro. Pregúntele. Por eso, entonces, ¿de qué le sirvió? Vamos a ver con el pueblo de Israel. ¿De qué le sirvió esos días? ¿Fueron días gloriosos o fueron días de aparente gloria? ¿Qué obedecieron? Pues eso es lo que pasó el 14 y el 15. Mire, vamos al libro de Esther para nosotros ponerlo a colación. ¿Le gustaría tener larga vida en la tierra? Depende. Bueno, claro, pero para eso, ¿qué tiene que hacer? ¿Moverles a los padres o moverse? O moverse a la unidad. Esther capítulo 9, ¿verdad? Nueve. Mire, capítulo 9, verso 20. Entonces Mardoqueo escribió estos hechos y envió cartas a todos los judíos que se hallaban en todas las provincias del rey Asuero, tanto cercanas como lejanas, ordenándoles que celebraran anualmente el día 14 del mes de Adar y el día 15 del mes. Pregunta: 14 y 15, ¿de qué mes? Del mes de Adar. ¿Ya? ¿Qué es lo más Adar que nosotros tenemos? Los más Adar que nosotros tenemos es la palabra y es el Espíritu. No nos vamos a meter en muchas explicaciones. Pero, ¿a quién honraron ellos aquí? ¿Honraron a su padre? ¿Honraron a su madre? Ahora, claro, ¿en quién confiaron? ¿Confiaron? ¿O de quién desconfiaron? ¿Qué se repitió? ¿La confianza o la desconfianza? ¿Qué se repitió? ¿La obediencia o la desobediencia? ¿La desobediencia o la obediencia? ¿Ah? Sí, un poquito a veces por los términos, ¿no es cierto? La única confianza que nosotros podemos tener, el único en quien podemos confiar, ¿en quién es? En alguien que levanta de las muertes. Entonces, el primer enemigo que nosotros o que desconfía, papá y mamá. ¿Cuál es el primer enemigo que desconfía papá y mamá por separado? El primer enemigo el primer enemigo en el que desconfía es la muerte. ¿Ya? Eso. Pero ¿qué va a pasar? Va a repetir la muerte. ¿Y cuál es la muerte? La muerte son en todas las cosas, todas las maldiciones que se hundieron, que se cayeron. Bueno, dice que celebraban anualmente el día 14 del mes de Adar y el día 15 del mes de Adar. ¿En qué se convirtió esta palabra? En acontecimientos que pasaron el 14 y 15. Pero ¿cuál es el acontecimiento más trágico que pasó el día 15? ¿A quién honraron? El día 3, el día 15, el verso 13. Entonces Esther dijo: si le place al rey, que mañana también se conceda a los judíos que estén en sus hacer conforme al edicto de hoy. ¿Cuál era el edicto del 14? Edicto, edicto de gloria o edicto de muerte. De muerte. El día 15, ¿qué pidió? ¿Un edicto de gloria o un edicto de muerte? Perdón, de muerte. Porque ¿qué pidió el día 15? El otro día, ¿qué pidió? Que sean colgados en la horca. Ya. ¿Qué prolongó?
¿Qué prolongó? ¿La maldición o la bendición? La muerte, la maldición, la desobediencia, la desconfianza, etcétera, etcétera. Ahora, ¿desde cuándo venía este edicto? ¿Sí? Para eso tenemos que preguntarle a Esther, que fue la que prolongó. ¿Desde dónde venía este edicto? Este edicto venía de quién era ella. ¿Hija de quién era ella? Ella era hija, era benjaminita. ¿Era descendiente de quién? Era descendiente de Cis. Entonces era descendiente de la realeza, era descendiente de Saúl. Ya. Vamos a Samuel, que todos lo sabemos, pero ¿cuál fue? Vamos a leer. Bien, segunda de Samuel, vamos a segunda de Samuel, capítulo 21, verso 12. Cuando le fue contado a David lo que Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl, había hecho, David fue. ¿Y qué hizo David? Segunda de Samuel 21, 12. Entonces, para que vea que este asunto es serio. Pero ya lo vimos en teoría, pero ahora vamos a ver en la práctica. Eso es lo que quiero mostrar. Porque nada más y nada menos que Pablo, descendiente de quién es? Pablo, descendiente de Saúl. Y Pablo, nada más ni nada menos que en dónde está. Está en Efesios. Pero, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí ve? Tenemos que darle el tratamiento correcto a este asunto. Ya, dice, entonces vamos con Esther por estos días. David fue y recogió los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, que estaba en posesión de los hombres de Jabes de Galaad, quienes los habían robado de la plaza de Betzán, donde los filisteos los habían colgado el día que los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. ¿Cómo terminó Saúl? ¿Qué se prolongó de Saúl? Lo colgado. ¿Qué es lo colgado? Lo colgado fácil es maldición. Entonces, ¿cuál es la peor gloria? ¿Cuál es el peor legado? De papá y mamá sin promesa. De papá y mamá sin pacto. ¿Cuál es el peor legado? El peor legado es maldición. El peor legado es lo colgado. Entonces, ¿qué se va prolongando? ¿Qué? Vamos con Esther, ¿Qué se prolongó? ¿Se prolongó lo colgado o no se prolongó lo colgado? Si ella cuelga, ¿por qué cuelga? ¿A quién estaba honrando ella? ¿A lo colgado o a lo no colgado? Entonces, sus papás, ¿qué le dijeron todos los días de su vida? ¿Qué le dijeron todos los días de su vida? Todos los días de su vida le dijeron, escucha, todos los días de su vida le dijeron, tú tienes que cambiar las maldiciones. Nosotros hemos vivido en maldición. Las maldiciones generacionales nos han perseguido, pero tú tienes que cambiar las maldiciones. ¿Ya? ¿Y él cómo terminó? Terminó tan presionado que decía, yo no tengo que llevar maldiciones, yo no tengo que llevar maldiciones, yo no tengo que llevar maldiciones. Y alguien que dice, yo no tengo que llevar maldiciones. ¿Cómo termina? Lo mismo que la presión de los papás a los hijos para que sean o no sean lo que quieren. ¿Cómo termina? Colgado. Colgado. ¿Ya? Entonces, por eso, la obediencia a padres que no tienen pacto, ¿qué genera? Genera maldición. Y eso genera temores. Y eso genera ira. Y eso se va transmitiendo porque eso es lo que les dicen todos los días de su vida. Tienes que ser bendición. Tienes que ser próspero. ¿Qué más le dicen? Tienes que ser rico, famoso, todo lo que ustedes quieran. Todo lo que. Si son cristianos, pucha, tienes que amarle a la Virgencita.
Si siguen a Dios, si siguen a Dios, no les tiene que ir a la iglesia. Si yo voy a la iglesia, ven, me sigues. ¿Me sigues porque me sigues o porque realmente estamos caminando? ¿Ya? Todo esto genera miedos, todo esto genera temores. Pero lo peor es que los temores, los miedos, esos, las maldiciones se superan, pero los temores y los miedos se transmiten. ¿Por qué se transmiten? Porque se transmiten con la boca, pues. Se transmiten con las acciones, se transmiten con los hechos, se transmiten con la parálisis. ¿Ya? Así que se prolongó, terminó colgado, dice. ¿Qué le parece? Colgado es, ¿cómo terminó Pablo? Bueno, el problema es que algunos, si saben la Biblia, ¿y cómo murió Saúl? Terminó colgado, dice, ¿no es cierto? Su cuerpo, pero no, lo peor de esto es lo que le hicieron a él. ¿Qué? Le cortaron la cabeza, ¿se acuerda de la historia? ¿Verdad? Cuando le descubrieron los filisteos la agarraron y le cortaron la cabeza. Lo que colgaron fue el cuerpo. ¿Perdón? Eh, ah, Ahora, mire, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace David? Pero tenemos otro problemita aquí. Tenemos otro problemita aquí. El problemita se llama David. ¿Por qué hace David esto? ¿Por qué, resulta ser que David tiene un pacto con Jonatán? Pues? Con con Jonatán. Entonces, por eso, David, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? David está, David está, les está volviendo a la tierra de promesa. Entonces, David está diciendo, yo soy un hijo. David está diciendo, yo tuve esta paternidad y a pesar de tener este problema con Saúl y a pesar de todas estas cosas, yo estoy devolviendo pacto. ¿Sí? Les estoy honrando. Por separado le estoy honrando a Saúl y a Jonatán, me refiero a que ellos estaban separados. Ellos eran mis padres de todo lo que usted quiera, ellos eran los ungidos del Señor y listo. Pero esa paternidad, esa división en mí se transforma en gloria porque yo les estoy devolviendo pacto. ¿Ya? Ya le cacho. Así que, ¿por cuánto tiempo va a haber el Purim? ¿Y qué van a celebrar? El 14 y el 15. El 14 y el 15. Ya. El 14 y el 15. Y resulta ser que para los judíos, la Pascua, ¿cuánto es la Pascua? 14 y 15. Ahora, 14 y 15, ¿de qué? ¿Del primer mes o del último mes? Por eso, ¿qué perdió Saúl? Perdió la cabeza. Entonces, ahora, ¿qué estamos haciendo? Primero, recuperando la cabeza. ¿Ya? Al recuperar la cabeza, ¿qué está manifestando usted? Que usted es un cuerpo. Al recuperar el cuerpo, ¿qué está manifestando? Que su templo es unidad. Y al manifestar eso, ¿qué está haciendo? Devolviendo la gloria, la gloria a su verdadero Padre. Para que esa gloria aún les alcance a su papá y a su mamá. Que su papá y su mamá le devolvieron gloria. Claro, el uno por separado y el otro por separado. Les devolvieron tierra de promesa. Claro, todos somos nacidos por causa de la unidad de un papá y una mamá. Pero no todo papá y mamá tiene promesa. Para que usted sepa por dónde. No cuánto les ama, por favor. No cuántas maldiciones ha vencido. No, por dónde está caminando. Sí, no sé si le cachó. Sí, por dónde está caminando usted y por dónde están caminando sus hijos. Para que vea que está prolongando. Pregúntele. Esther, ¿qué prolongó? Pablo, ¿qué prolongó? Cristo, ¿qué vino a prolongar?
¿Qué quiere prolongar usted? ¿Qué quiere prolongar? Yo quiero prolongar el nombre de mi Padre, el nombre de mi Dios, mi propio nombre y el nombre de mi familia también. Pero en unidad, pues. Pero para eso tiene que acortarse. ¿Tiene que acortarse qué? Tiene que acortar. Tiene que acortar el Urim y el Purim ahora. Pero bueno, no. ¿Y tiene que llevar qué? Tiene que llevar todo el peso de gloria. Porque el peso de gloria, ¿qué hace? ¿Para qué sirve el peso de gloria? Claro, ¿para qué es lo que es exacto? Lo que es gloria, para dar vida, porque resucitar, la gloria vino a resucitar, no, la gloria vino a levantar. Entonces, ¿qué levantó? No lo que estaba muerto, sino lo que tiene vida, lo que es pacto, lo que es unidad, lo que es promesa, lo que es lugar, lo que es caminar, lo que son días que realmente quiere prolongar. Entonces, pregunta, quién quiere vivir hasta los 100 años? Laura, ¿usted quiere vivir hasta los 100 años? Ya nos cuesta, pues, ¿no es cierto? Todo mundo ¿qué? Todo, ya los que tenemos cierta edad, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a vivir? ¿Sí o no? Entonces, y lo más importante, qué prolongó Saúl? ¿Y qué prolongó Esther? No. Nombres, ¿qué prolongó? ¿Qué prolongó? Le facilito. ¿A quién le mató? ¿A quién le mató Esther? ¿A quién le mató? ¿A quién le mató? ¿Le mató? Escuche, ¿le mató o le dio prolongación de días? ¿A quién? Dígalo. A Amán, exacto. No, Amán sí es innombrable, el otro es el innombrable. Escuche, por eso es importante. A Amán y a los hijos de Amán. ¿Ya? Pregunta, ¿quién le, quién le acortó los días de Saúl? ¿Quién? A Saúl, ¿quién le acortó? Sí sabe que no. ¿Quién? ¿No es cierto? ¿No es cierto, Ricardo? ¿Sí ve? Ese es impronunciable, pero le pronunciamos Agag, Agag, porque Agag desciende del que le mató a Saúl. Y Saúl, mire, pero para que entienda la historia, resulta ser, vaya a leerle los últimos de Primera de Samuel y Primera de Samuel. Mire, Saúl se traspasa la espada y no muere. ¿Por qué no muere? ¿Qué Dios tan, qué Dios tan, qué Dios tan, cómo podemos? Pongámosle, exacto. ¿Qué Dios tan cruel? Por Dios, qué Dios tan cruel. ¿Qué estaba haciendo Dios? Era el ungido. Le ungió con resurrección, le ungió con vida, y él mismo matándose, y él mismo buscando la muerte. A los 30 años buscando la muerte, desde los 12 años buscando la muerte. Me refiero a nosotros. Desde los 12 años, a los 20 la muerte, a los 30 la muerte, a los 40 la muerte, a los 50 la muerte. Y cuando les llega la muerte, no puede morirse. Porque es el ungido de Dios, porque es hijo de pacto, hasta el último. ¿Qué le dice Dios? Lo mismo que le dice, tú eres ungido, tú viniste a esta vida para prolongar lo bueno, para honrar a tus padres, para honrar lo verdadero. Y no con padres embalsamados, ¿no? Porque hasta de vivos están embalsamados. Pero bueno, entonces, pero vino este hijo de Agag, que se llama, ¿no? Que es este exacto, este Amán, que es descendiente. Y este sí agarró y ¡ping! ¿No es cierto? ¿Pero a dónde iba? Entonces, el punto fue que la peor muerte fue cortarle la cabeza. Claro, claro, claro. Los filisteos ya llegaron, le vieron muerto, ya le cortaron la cabeza y de ahí le colgaron. Ya. Entonces, sí ve, entonces, ¿qué no estamos? Entonces, lo peor de todo
no fue lo colgado, lo peor de todo fue no tener cabeza. Y entonces, no es que no tiene cabeza. ¿Quién era la cabeza de este? ¿Quién era? Amán. O sea, el innombrable. Nosotros le llamamos de una manera. El innombrable es Amán Emek. Amán Emek, así le pusimos, porque así es más importante, así es más propio. Amán Emek. Pero en la Biblia hay el nombre correcto. Amán Emek, que es fiel a lo hundido y no a lo levantado. ¿Ya? Entonces, mire, mientras Dios le prolonga, Él acorta. Y así somos nosotros. Mientras Dios está prolongando lo que Él quiere prolongar, nosotros estamos acortando lo que Él quiere acortar. Y aún Saúl, lo que le decía es, oye, cuando corta de la cabeza y de ahí sí, pues volverás a tener la verdadera cabeza. Porque ¿cuál era la tarea de Saúl? Cortarle la cabeza. Pero David sí, ¿qué hizo? ¿Quién le mató al que le mató a Saúl? Ni siquiera él dijo, ven joven. ¿Se da cuenta? Joven, un joven. Porque el joven, ¿por qué no lo hizo él? Porque el joven confía, pues, y debe hacer lo que debe hacer. Así que vamos a devolverle la cabeza al final de este mes para empezar la Pascua con cabeza y no tener, en lugar de tener 14 y 15, tener la tarde del 14, que es el único día, porque los judíos siguen con 14 y 15, prolongando y extendiendo lo que, lo que papá y mamá, exacto, lo que es ungido Saúl. No, sí. Eh, eh, eh. A ver, mire, escuche, esto es importante, vaya a leer la Biblia y vea qué es lo que prolonga en esos versículos. Vea lo que prolonga, vea lo que prolonga y vea lo que acorta. De una vez le doy. Dios, Dios siempre prolonga o no prolonga el día del Señor. ¿Ah? Claro. Y Dios acorta o no acorta la noche. Claro. Entonces, usted ya a los 70, a los 80 queriendo morirse y Dios prolongándole una batalla y campal desde ahora. Sí, ¿no es cierto? Entonces, no batalle, vuelva a hacer cabeza. Y Dios, ¿y Dios qué va a hacer? ¿Y Dios qué va a hacer? ¿Y Dios qué hace? Lo mismo cuando ponga las cosas en orden. Y poner en orden, ponga las cosas de cabeza y cuerpo. Y Dios va a decir, sí, chévere, hiciste. Devolviste tu pacto, me devolviste a mí la gloria y dejaste también pacto. Entonces, vamos a orar por esta, esta prolongación esta prolongación es importante, por favor, léale, porque a partir de esta prolongación, mire, prolonga cosas que no tiene cabeza, prolonga cosas que son colgadas, prolonga maldiciones, ¿ya? Prolonga palabras huecas, prolonga ¿qué más? Prolonga divisiones de los padres, porque resulta ser que hasta sus padres, ¿por qué se divorciaron los padres? ¿Por qué se divorcian? Por los hijos. Exacto. ¿Qué más prolonga? Pero ya con estas tres cosas ya es suficiente. Y sobre sobre todas las cosas, lo que se está prolongando, prolonga eunucos. Por eso, porque lo más importante de un colgado no es cómo es colgado, sino en dónde está colgado. Pero primero resolvamos esto y eso devolvamos.
Primero a papá y mamá devolvámosle la honra. Pasemos a la tierra prometida y prolonguemos el Shema a nuestros hijos y a nuestros padres, el escuchar. Amén. Padre, a ver, demos nuestro paso, pues. Bueno. El que tiene oídos, que oiga. Shema, casa del Dabar. Shema, que nuestro Padre uno es, que nuestros padres uno son cuando han vuelto a Cristo, que nuestros padres reciben siempre la gracia y la misericordia de nuestro caminar, cuando nuestro caminar en Cristo Jesús nos ha devuelto la honra, porque qué mejor honra, Señor, que todo lo colgado, que todo lo prolongado, Señor, de dolor, de muerte, de maldición, de todo lo prolongado de cosas sin cabeza, hoy se devuelva, Señor, la cúspide de este mes para empezar, Señor, con una Pascua gloriosa que nos devuelve el año agradable del Señor cuando comienza y cuando finaliza. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Shema Israel, Jehová, uno es. En el nombre de Cristo Jesús, hoy que tu gloria nos devuelve ese levantarnos. Hoy, Señor, que hemos tenido que pasar por la muerte, por cosas colgadas, por cosas detenidas, por Egipto, por cosas estrechas, por cosas, por cosas indefensas, por maldiciones, por deshonra, por una tierra cananea. En el nombre de Cristo Jesús, este es nuestro paso, esta es nuestra tierra, este es nuestro Shema, que en el nombre de Cristo Jesús nuestra promesa es tu espíritu para completar este año, el año agradable del Señor, para extender el año, el del día santo del Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús, volver a tu espíritu. Porque por eso, por todas estas prolongaciones de Saúl, de tus ungidos, esas, Señor, que tú enterraste, esas, Señor, que tú, Padre, las clavaste en tu cruz, hoy devolvemos en cambio, Señor, tu pacto, que es, Señor, caminar con confianza a la luz de nuestra juventud para completar nuestros días. Y a esa espada de Agag, a esa atravesarla, porque no tiene espíritu. A esa cabeza de Amán, a esa cortarla, porque no es verdadera cabeza. Y a esos hijos separados de sus madres, devolverle su propia muerte, porque nosotros somos hijos de pacto, hijos de unidad. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por tu Pascua, que nos permite completar este año para volver a tu Pascua eterna. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por la casa que tú nos has concedido, por el pacto que tú nos has dado, por el caminar que tú nos das, para que sea siempre casa de oración, casa de tu pacto, casa de unidad. En el nombre de Cristo Jesús, prolongamos esos días, los días buenos. En el nombre de Cristo Jesús, llevamos tu gloria, la gloria que nos lleva siempre hacia adelante. En el nombre de Cristo Jesús, tenemos tu nombre. Amén. Juan, no sé si se fue, está por ahí. Podemos poner Cristo, tu nombre es Cristo. Y ahí con eso, mientras